Hola, ¿qué tal a todas y todos? Buenas noches. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Me voy a permitir leer primero la orden del día de nuestra novena sesión ordinaria del Colegio Jalisciense de Salud Pública, hoy martes 8 de octubre del 2024. Se da apertura de la reunión siendo las 8:03 de la noche. Se de la lista de presentes y declaración del quórum legal. En este momento habemos 17 personas y esperamos que lleguen un poco más en los próximos minutos. Sería la aprobación de la orden del día y lectura del acta anterior y la presentación de panelistas del foro Importancia de las intervenciones multidisciplinarias en el manejo de la obesidad. Doctora, nada más en este punto, como hay 17 personas, ¿usted me dice para lo de la votación o nos esperaríamos? No, yo creo que vamos adelante Ok, y al final vemos cuánto se incorporan y ratificamos. perfecto. Muy bien. Entonces, me voy a permitir leer los panelistas. El día de hoy nos acompaña la doctora Valeria Taylor Sánchez, endocrinóloga certificada y maestra en salud pública, para hablarnos sobre el tema de obesidad desde la endocrinología. También el doctor Luis Aarón Quiroga Morales, especialista en deporte de alto rendimiento, actividad física y salud, con el tema obesidad y prescripción del ejercicio. El tema de obesidad y manejo nutricional en la cirugía bariátrica a cargo de la doctora Montserrat González Gómez, licenciada en nutrición, maestra en nutrición clínica y doctora en salud pública. Y tenemos estos otros puntos para la orden del día, próxima sesión solemne y entrega de nombramientos e insignias a nuevos colegiados, así como la invitación a la Reunión Nacional de Salud Pública a celebrarse del 12 al 15 de noviembre del 2024 en Boca del Río Veracruz, asuntos varios y clausura de la sesión. Esta la someteríamos a votación. Si gustan, podrían levantar la mano los que son colegiados. Vamos a continuar con la presentación que preparé previa a los de los ponentes. Me voy a permitir aquí comentar. A nombre de la presidenta del Colegio Jalisciense de Salud Pública, la doctora Laura Cortés Sanabria, les doy la bienvenida en honor a reunirnos este día para abordar uno de los retos de salud pública más apremiantes a nivel global, que es la obesidad. Este foro tiene como objetivo subrayar la importancia de las intervenciones multidisciplinarias en el manejo integral de esta condición que afecta a millones de personas y constituye un factor de riesgo crítico para enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. La obesidad no es solo cuestión de hábitos alimentarios o de falta de ejercicio, es una condición compleja con múltiples causas, desde factores genéticos y metabólicos hasta determinantes sociales, psicológicos y ambientales. Por eso abordarla eficazmente requiere de un enfoque que integre a diferentes disciplinas, desde nutricionistas y médicos hasta psicólogos, trabajadores sociales, educadores y legisladores, entre otros. El día de hoy contaremos con la presencia de la doctora Valeria Taylor, el doctor Luis Aarón Quiroga Morales y la doctora Montserrat González Gómez, quienes nos van a hablar sobre estos temas de su expertise. Y este foro busca no solo generar un diálogo enriquecedor, sino también destacar las oportunidades para mejorar la atención a las personas que viven con obesidad, desarrollando estrategias preventivas y terapéuticas. Les damos la más cordial bienvenida y las invitamos a participar activamente en este espacio de aprendizaje y colaboración. Les cedo entonces el uso de la voz a la doctora Valeria Taylor, quien nos va a presentar el tema de, de obesidad. Muchas gracias por su participación, doctora Valeria. Muchas gracias, doctora Diana, por la invitación y muy agradecida con el Colegio Jalisciense de Salud Pública. Ahorita estoy por compartir mi pantalla para comenzar. Bueno, entonces, como les decía, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí y voy a hablar sobre la obesidad en endocrinología. ¿Me pasas la siguiente?
Bueno, antes de esta diapositiva traía una extra, que es el elefante, el cual llegan los 6 sabios a tocar, porque en realidad la obesidad es así, la obesidad tiene muchas caras y todo depende de qué profesionista o quién esté hablando de obesidad, es lo que nosotros sabemos o vemos sobre obesidad. Y entonces, en este sentido, la siguiente, por favor. Pues esta es una diapositiva con la que solemos iniciar siempre que hablamos de obesidad, porque es un problema de salud pública mundial ya desde hace varios años, en donde podemos observar que actualmente México ocupa el número 28 en esta escala de países afectados. La siguiente. En Latinoamérica, México es uno de los países también más afectados, acompañados de países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú. La siguiente. Y la proyección a futuro, pues es muy desalentadora. Para nuestro país se estima que aproximadamente es el 43 a 55% de lo que se estima que los pacientes tendrán de obesidad. Actualmente se estima que estamos como en un 35% de obesidad en México y un 75% ya con sobrepeso. Entonces, seríamos nuevamente para el 2035 de los países más afectados. Entonces, pues es para todos los que estamos aquí muy claro que es un problema importante. La siguiente. No sé si yo misma le puedo, pero no, ¿verdad? No. Bueno, la definición endocrina de obesidad es que hay muchas, pero esta es la que a mí más me gusta. La obesidad se define como un exceso de grasa corporal. Su manejo clínico es complejo y frecuentemente con pobres resultados. Y la obesidad abdominal u obesidad central refleja la cantidad de grasa visceral y se relaciona de manera directa con la resistencia a la insulina y los eventos cardiovasculares. La siguiente. Entonces, ¿qué es el tejido adiposo? Esto es muy interesante. La siguiente, porque nosotros a veces pensamos que el tejido adiposo es solamente adipocitos y ya, pero en realidad constituye un tejido conectivo especial que contiene adipocitos y otros tejidos celulares rodeados por capilares y red nerviosa. Un clic más, por favor. Y otro más. Es un 35 a 70% de adipocitos, pero también tenemos preadipocitos, células madre mesenquimatosas, macrófagos, células inmunes, células musculares lisas y endoteliales. La siguiente. También sabemos que hay dos tipos de tejido adiposo. Está el tejido adiposo blanco, que es en general el que nos vamos a estar refiriendo en la plática, pero también existe el tejido adiposo pardo, que sería como el bueno de la película. La siguiente. Entonces, la localización del tejido adiposo es importante, vamos a hablar más adelante de por qué, pero el tejido adiposo, pues no solamente se encuentra en el tejido adiposo subcutáneo y el visceral, sino que se encuentra tejido adiposo en órganos, como por ejemplo el hígado, en músculo y hasta en la dermis. ¿Lo siguiente? Y bueno, en la definición de adipocito, que es donde todo inicia, pues es un órgano endocrino extremadamente activo con una red de vías de señalización que le permiten al organismo adaptarse a una gran variedad de cambios metabólicos como ayuno, estrés, infección o también periodos breves de gran cantidad de ingesta de alimento. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos un adipocito. Del lado izquierdo ustedes pueden ver el adipocito y cómo está secretando diferentes adipoquinas. Y del otro lado tenemos un adipocito que creció. Lo que sucede cuando crece o cuando el adipocito presenta una hiperplasia o hipertrofia es que empieza a producir diferentes adipoquinas de una manera distinta a cuando no ha crecido. Es decir, esto cambia. Algunas aumentan, otras presentan resistencia, otras disminuyen. La siguiente. ¿Y qué son las adipoquinas? Pues las adipoquinas son esas hormonas, citoquinas, factores de crecimiento, las proteínas de matriz extracelular y factores vasoactivos que está produciendo activamente el adipocito. La siguiente. Va a quedarles varios clics aquí. Entonces, el tejido adiposo blanco, pues es un órgano endocrino muy activo y estas adipoquinas son importantes porque le permiten tener diferentes funciones, no solamente en el mismo adipocito, sino que también le permiten comunicarse con otros órganos. ¿Me das más clics, por favor? Y entonces podemos ver que en esta diapositiva cómo se está comunicando, por ejemplo, con el cerebro. Más clics. Pero se comunica pues no solamente con nuestro cerebro, sino que se comunica con otros órganos. Más, por favor. Con
diferentes órganos y sistemas, como el sistema gastrointestinal y hasta el sistema genitourinario. Y tiene una intervención importante, por ejemplo, en temas como fertilidad. La siguiente. Entonces, ¿cómo se forma el tejido adiposo? Esta es de las cosas que hemos aprendido en endocrinología. La siguiente. Pues hay una diferenciación del adipocito. Como les comentaba, hay dos tipos de adipocito. Está el adipocito pardo y el adipocito blanco. Y si se fijan de la parte derecha, donde tenemos el nombre de adipocito pardo, vemos que es una célula muy distinta a la de abajo, que es un adipocito blanco. El adipocito blanco tiene pocas mitocondrias. Las mitocondrias en esta figura están representadas con esos rectángulos verdes. Y vean ustedes el adipocito pardo, que tiene muchísimas mitocondrias. Esto le permite al adipocito pardo producir calor. Y les decía que es el bueno de la película porque todos quisiéramos tener más adipocitos pardos que blancos. Y sin embargo, en los adultos el adipocito pardo es muy raro, se encuentra más bien en mediastino o en la región supraclavicular. Y más bien lo que tenemos, pues es este adipocito blanco. La maravilla es que el adipocito blanco tiene la posibilidad de modificarse hacia adipocito beige, y el adipocito beige, si pueden ver, tiene características muy similares a la del adipocito pardo. Esto es que puede permitirse la disipar calor y de alguna manera nos ayuda en regresar al catabolismo en lugar de un anabolismo, que es lo que se obtiene con el adipocito blanco. La siguiente. Los mecanismos moleculares de adipogénesis son muy interesantes. Estos se investigan porque ustedes pueden ver del lado izquierdo un precursor o una célula madre que puede diferenciarse en un neoblasto, un condroblasto, un osteoblasto o un adipocito. ¿Qué es lo que hace que esta célula madre se diferencie en uno u otro? Pues son los marcadores de diferenciación temprana. El más importante del tejido adiposo se conoce que es el PPAR gamma. Y otra cosa interesante es que el adipocito maduro puede dediferenciarse. Antes pensábamos que no, que un adipocito maduro ya era una célula que no podía regresar atrás, pero ahora se sabe que es una célula que puede dediferenciarse. La siguiente. Ahorita quizá no tiene mucho sentido cuando hablamos de diferenciación, etcétera, pero si en esta diapositiva el interés que tengo es enseñarles cómo el adipocito tiene unas funciones muy importantes. Por ejemplo, si nosotros vemos en el músculo que tenemos tejido adiposo, esto nos puede ayudar, por ejemplo, en un momento de trauma. Si hay alguna fractura, pues el tejido adiposo está participando allí en esta regeneración del tejido. O vean, por ejemplo, el adipocito que se encuentra en el tejido adiposo dérmico. Esto es muy interesante porque también, por ejemplo, en un momento de una quemadura o de herida, participa el tejido adiposo. Y por eso la dediferenciación es importante. Y también en el folículo piloso, hay veces que usamos medicamentos para bajar de peso y los pacientes dicen, pues me está cayendo el pelo. Ya sabemos que existe el efluvio telógeno, que cuando pierde de peso mucho una paciente, por la razón que sea, puede ocurrir. Sin embargo, existe esta caída de pelo aún sin que el paciente haya perdido gran peso. Y quiere decir que a lo mejor estos medicamentos que actúan en el tejido adiposo, pues también pueden tener alguna acción en este ciclo del folículo piloso. Y bueno, por supuesto, están los tejidos de adiposo visceral. Estos depósitos de tejido adiposo visceral nos han permitido comprender cómo enferma el tejido adiposo. ¿La que sigue? Entonces, ¿por qué algunos organismos, más clics, por favor, por qué algunos organismos almacenan de forma efectiva la grasa sin producir patología y otros no? Esta fotografía es de un paciente que teníamos en la especialidad que tenía un síndrome de Bardet-Biedl. Es una obesidad monogénica y así como lo ven, era un paciente que no tenía diabetes, no tenía hipertensión, no tenía resistencia a la insulina, es un obeso sano. La siguiente. Entonces, esto también se ha estudiado en endocrinología y vemos que existen dos mecanismos de expansión de tejido adiposo. En la parte de arriba tienen ustedes la forma de expansión adiposa sana, hiperplasia, en donde el obeso está metabólicamente sano y no hay datos de inflamación. Pero por el parte de abajo tenemos la hipertrofia del adipocito, en donde sí existe fibrosis, hipoxia, necrosis, inflamación. ¿Y qué sucede? Que hay una disposición ectópica de lípidos y entonces tenemos la obesidad que conocemos como patología, el obeso enfermo. La siguiente. La siguiente. ¿Cuáles son las señales que modulan entonces esta adipogénesis? Bueno, pues por supuesto que podemos hablar de la sobreingesta de alimento, pero no es para nada la única.
En esta diapositiva quiero que centren su atención en la parte de abajo, donde viene la exposición al frío, por ejemplo. Al exponernos al frío, el tejido adiposo beige se modifica hacia un tejido adiposo pardo porque hay la producción de calor y esto nos protege. Pero también están los ritmos. Ahorita este tema de los ritmos circadianos es de gran interés. Hay congresos enteros que hablan de los ritmos porque antes no sabíamos, pero el dormir, el no dormir, los horarios que tenemos de comida, todo esto pueden participar en la regulación de la adipogénesis. La siguiente. Y bueno, esta diapositiva es en el contexto de recordar que todo este tema de nuestras células adiposas se está programando desde que estamos en la vida fetal, por eso es que se interviene a la madre diciéndole, haz ejercicio, come adecuadamente y también tratando de evitar enfermedades como la preeclampsia o como la diabetes gestacional. Lo siguiente, entonces, la forma en la que nuestro tejido adiposo se va a comportar en la vida, pues está programada casi desde antes de nuestro nacimiento. Lo siguiente. También nosotros hablamos de la importancia de los mecanismos de control energético. La siguiente. Como endocrinólogos nos interesa mucho estudiar los centros de saciedad, porque nosotros estudiamos a pacientes que tienen anorexia y también estudiamos a los pacientes que tienen obesidad. La siguiente. Y bueno, en este centro de control de la saciedad, pues tenemos que hay un centro de control homeostático. Este centro de control lo encontramos en el hipotálamo, en el núcleo arqueado. Y es importante recordar que aunque tenemos este centro de control del apetito, también tenemos el sistema mesolímbico de la recompensa, que es aquel que nos dice, tómate un vino en la noche o cómete un chocolate, y el hipotálamo, aunque diga, no, espérate, o sea, no necesitamos más alimento, pues el sistema mesolímbico viene a decir, claro que sí, te lo vas a comer porque estás triste hoy, o simplemente porque vas a celebrar y te mereces un vino. Bueno, eso es lo que también estudiamos y en base a esto se establecen terapias para el tratamiento de los pacientes que tienen completamente disregulado el sistema de control de la saciedad. ¿El siguiente? Entonces, ¿cómo se enferma el tejido adiposo? Así de una manera muy breve, la siguiente. Pues vamos a empezar por el lado izquierdo abajo, donde tenemos el tejido adiposo de un sujeto sano, que después comienza a tener sobrepeso y finalmente tiene obesidad. Y lo que nosotros observamos es que empieza a existir inflamación. Empiezan a cambiar estas adipoquinas y empieza a haber resistina, la adiponectina disminuye, se empiezan a producir las citocinas proinflamatorias y esto ocasiona inflamación en el mismo tejido adiposo, pero también hay efectos en la circulación sistémica, ocasionando resistencia a la insulina y acumulación de grasa tanto en hígado como, por ejemplo, músculo. La siguiente. ¿Por qué es importante entonces hablar de resistencia a la insulina? Pues porque la obesidad ocasiona otras enfermedades. Aquí tienen ustedes una serie de enfermedades. Voy a puntualizar en la enfermedad hepática, porque la enfermedad hepática ha sido algo que nos hemos encontrado cada vez de manera más frecuente, es devastadora. Tengo pacientes que hasta han llegado a la cirrosis y han tenido que tener trasplante simplemente por presentar este tipo de inflamación. No es común, pero sucede al mismo tiempo que el cáncer. Y algo que me gustaría recordarles es el tema de psicología, porque la depresión y la ansiedad están muy presentes en esta enfermedad. La siguiente. Entonces, en el tema de tratamiento, sabemos que la dieta y el ejercicio son los pilares más importantes. La siguiente. Yo no voy a hablar de esto, voy a hablar más del tema farmacológico, que es lo que le compete al endocrinólogo. Para cuando llegan con nosotros los pacientes, usualmente ya tienen el tema de ejercicio y dieta un poco más avanzado. Son pacientes que no logran respuesta. La siguiente. Y bueno, en años recientes se ha visto que el ejercicio, más clic, por favor, tiene efectos endocrinos muy importantes porque se liberan mioquinas, que son sustancias que vienen a combatir la resistencia a la insulina. Entonces podemos tener lo que llamamos obesos sanos. La siguiente. Otro gran beneficio del ejercicio, más adelante, es esta pardización del tejido blanco, en donde tenemos que al momento de hacer ejercicio es otro estímulo para que el tejido adiposo blanco se transforme en tejido adiposo pardo y nosotros perdamos energía a través de este mecanismo. La siguiente, y perdamos tejido adiposo y cambie nuestras hormonas.
en pro de aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces antes se creía que pues, el ejercicio era así necesario, pero desde el punto de vista endocrino no teníamos una explicación y ahora cada vez más se encuentran estas miocinas. Un ejemplo claro es los jugadores de sumo. Los jugadores de sumo son pacientes con obesidad que están sanos a pesar de que reciben una dieta de 10,000 calorías, pero están sanos mientras hacen ejercicio. Ya cuando se retiran y dejan de hacer ejercicio, llega toda la patología normal de un obeso enfermo y mueren tempranamente. Pero mientras están haciendo ejercicio, se han visto comparaciones de tomografías en donde el paciente se encuentra sano. ¿El siguiente? Entonces, en los tratamientos actuales de obesidad, pues nosotros como endocrinólogos, por supuesto, que estamos a favor y siempre indicamos la dieta y el ejercicio, pero ahora contamos con medicamentos en donde se agregan, sobre todo ahorita los agonistas de receptor de GLP-1 son los más importantes. Y algo que debemos de entender es que el medicamento no lo usamos por un tiempo, la idea es que estos medicamentos se continúen para toda la vida. En la parte de abajo vienen los pacientes que reciben tratamiento quirúrgico como la manga gástrica o el bypass. Nosotros preferimos la manga gástrica, por supuesto, ya que el bypass ocasiona pues síndromes de mala absorción y otros riesgos como osteoporosis. Pero en cualquiera de los casos, los pacientes después pueden integrarse a un tratamiento farmacológico con estos agonistas de receptor de GLP-1. La siguiente. Entonces, estos agonistas de receptor de GLP-1, con los que contamos actualmente también en México, pues son unas proteínas intestinales que se producen en las células L del ilio y que tienen diferentes mecanismos como aumentar la saciedad, disminuye envasamiento gástrico, esto hace que el paciente sienta saciedad antes o termine de comer antes, y disminuye la producción hepática de glucosa, aumenta la captación de muscular de glucosa y disminuye la hiperglucemia. Por eso también están aprobados para diabetes. La siguiente. Y bueno, las incretinas en acción, esto es para enseñarles cómo el GLP-1 es el único. Existe también el péptido YY y el GIP o péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y en base a este descubrimiento de estas proteínas, pues han desarrollado fármacos que contienen ambas o que contienen una de ellas. La siguiente. Lo interesante es que estos receptores para estas proteínas intestinales no solo se encuentran en el hígado o en el tejido adiposo, los encontramos en el núcleo arqueado del hipotálamo, las encontramos en hígado, las encontramos también en el páncreas, corazón, en la glándula suprarrenal y también riñón. Por eso es que tienen tantas ventajas metabólicas cuando las ofrecemos a los pacientes. La siguiente. Y bueno, aquí en esta tabla ustedes pueden ver los medicamentos con los que contamos actualmente. Está en primer lugar el tirzepatide. Tirzepatide todavía no entra a México, ya lo estamos esperando. Si ven ustedes, se espera una reducción de peso del 17.8% en los pacientes que no tienen diabetes. Semaglutide subcutánea y oral, que ya la tenemos en México, todavía no existe la aprobación para tratar obesidad con estos medicamentos en México, pero en el mundo ya, y tiene unos resultados muy buenos. Ustedes pueden observar que pueden reducir los pacientes 12% cuando tienen diabetes o, o 12 o 13% cuando no tienen diabetes, y es una estadística pues es estadística, ¿no? Hay pacientes que pierden y se compara con la cirugía bariátrica 30, 40 kilos. Tenemos dulaglutide, en México no tenemos la dosis adecuada, más bien en Estados Unidos es donde tiene la dosis adecuada, tenemos dosis muy chiquitas aquí, es para diabetes, y liraglutide sí lo tenemos en México, también contamos con Orlistat, y aquí en esta bibliografía me gustó porque hablan de metformina, que también la utilizamos por supuesto, y los inhibidores de SGLT1 como dapaglifosina, empaglifosina y canaglifosina, que también utilizamos en obesidad. La siguiente. Lo que está por venir es el tirzepatide para nosotros, que les digo que ya está en Estados Unidos, pero está un medicamento que se llama retatrutide, que viene a prometer una pérdida de peso del 22% en pacientes que no tienen diabetes. Adelante. Entonces, la conclusión es que la obesidad desde el punto de vista endocrino continúa siendo un reto, es un área de investigación muy activa, y los nuevos tratamientos farmacológicos pues son prometedores,
y el tratamiento para la obesidad es para toda la vida. Pues este sería el mensaje que yo les traía. Agradezco mucho la invitación y me esperaré para poder comentar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valeria. Muy interesante su ponencia.